Gracias, Leo. Buen día. Gracias al Señor podemos estar una vez más en su casa para estudiar la palabra del Señor, para aprender lo que Él quiere decirnos en este día. Seguimos con los distintivos bautistas. Bautismo y Santa Cena era la primera B, autoridad bíblica, que es la Biblia, la única regla de fe y práctica que tenemos, únicos oficiales, pastores y diáconos, todo creyente es sacerdote, inmersión, la única forma de bautismo, separación de la Iglesia y el Estado, y hoy nos toca la segunda T, que es de toda persona tiene libertad y responsabilidad delante de Dios. Toda persona tiene libertad y responsabilidad delante de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que cada uno de nosotros es responsable por sí mismo y tiene la libertad por sí mismo de elegir lo que va a hacer con su vida y lo que va a hacer con el Señor. Vamos a estar estudiando acerca de la responsabilidad y la libertad que tiene el incrédulo y la responsabilidad y la libertad que tenemos nosotros como creyentes. Entonces, les voy a invitar primero a que abran sus Biblias en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. En el capítulo 3, un pasaje muy conocido. Creo que la mayoría de nosotros quizás hasta podría llegar a decirlo de memoria. Pero antes de leer este pasaje, les comento un poco. Nosotros creemos en la predestinación. Creemos que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Eso nos enseña, ¿no es cierto?, tanto en Efesios como en Tesalonicenses. El Señor nos escogió antes de crear el mundo, ya eligió a quienes eran los que habrían de ser salvos. Y no nos eligió por nuestra hermosura o por lo bueno que somos o por cualquier otra cosa que pudiese distinguirse en nuestras vidas. Él nos eligió simplemente por su gracia. De hecho, Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, comienza diciendo Pablo en el capítulo 2 de Efesios. Y en los versículos 8 y 9 de ese mismo capítulo, él dice que somos salvos por gracia, no por obras, nada que pudiésemos hacer nosotros, nada que nosotros pudiésemos aportar para la salvación. Entonces, uno puede decir, y de hecho he escuchado a alguien decir alguna vez, si Dios ya eligió y si es por gracia, yo no tengo ninguna responsabilidad en si soy salvo o no. Yo no tengo nada que ver en la salvación. Y es verdad, en parte, no tenemos nada que ver con nuestra salvación porque no podemos hacer nada, absolutamente nada que ayude a que podamos llegar a ser salvos. Pero sí, el Señor nos hizo libres. Tenemos comúnmente lo que conocemos como libre albedrío, ¿no? Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén y les dijo, de todos los árboles pueden comer, menos de este. ¿Y qué hizo? No cercó ese árbol para que ellos no se acerquen. No puso, como iba a poner después en la puerta del Edén, querubines con espadas de fuego para que ellos no se acerquen. Él les dio la libertad.
de vivir como ellos querían vivir, de elegir lo que ellos querían elegir. Y lo mismo hace con nosotros, lo mismo pasa hoy en día. Dios nos da a través de su palabra todas las instrucciones de cómo tenemos que vivir la vida cristiana. Al incrédulo le da todas las posibilidades de conocer el Evangelio de la salvación. Pero cada uno de nosotros podemos elegir qué es lo que hacemos con nuestra vida. De hecho, te habrá pasado si compartiste el Evangelio, le predicaste a alguien y te dice, eso a mí no me interesa. Yo no necesito de Dios. Yo soy ateo, no creo en nada de eso. ¿Por qué? Porque podés elegir. Si no, tendríamos las iglesias abarrotadas de gente porque todo al que se le predica el Evangelio creería. Pero no es así. Cada uno de nosotros tenemos libertad y responsabilidad delante de Dios. Vamos a verlo acá en este capítulo, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Vamos a ver cuál es la responsabilidad y la libertad que tiene el incrédulo. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a leer capítulo 3, versículos 14 al 18. Dice la palabra del Señor: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por tu palabra, agradecerte por este texto, Señor, que podemos ver en esta mañana. Rogamos que, Señor, al predicar tu palabra, cada incrédulo al que vamos a llevarle, Señor, el Evangelio de la salvación, pueda tener la sabiduría de aceptar, Señor, el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Rogamos que nosotros, como tus hijos, podamos tener la sabiduría de hacer lo que te agrada a ti, Señor. Pedimos tu guía, tu bendición, Señor, en este día, en este mensaje. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Juan está narrando lo que el Señor Jesucristo les está diciendo a las multitudes. Lo que el Señor Jesucristo está diciéndoles a los que están escuchándole en ese momento. Y aunque Él está hablando con Nicodemo, hay muchos más alrededor de Él que están escuchando lo que el Señor Jesucristo les está diciendo. Él les está predicando claramente el Evangelio. Él les está diciendo que Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él. Para que el que cree tenga vida eterna. Fíjense en versículo 14. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Versículo 16. A la mitad dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado. La palabra de Dios dice claramente y nos enseña claramente que todos somos pecadores, que todos
por nuestro pecado merecemos el infierno. La palabra de Dios enseña claramente que cuando nacemos, ya nacemos con pecado. Y ese pecado nos condena por la eternidad. Ese pecado que cuando nacemos, claro, uno puede argumentar, pero no es mi culpa, ya nací así. Pero a medida que vas creciendo, vas eligiendo ese pecado. Vas eligiendo el pecado. Nos reímos muchas veces con los bebés, ¿no? Porque viene el hermanito, viene el primito, viene alguien y quiere sacarle lo que tiene en la mano y no, mío. ¿Por qué? Porque somos egoístas, porque somos así. Eso no lo podemos cambiar y eso es algo que lo cambia el Señor Jesucristo en nuestra vida. Pero el pecado vive dentro nuestro y es algo que es parte de nosotros. Entonces, la Biblia enseña que somos todos pecadores y que por nuestro pecado merecemos el infierno. Y el Señor vino al mundo. Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eligieron. Ellos escogieron si le iban a recibir o no. Si iban a aceptar el Mesías enviado por el Señor. De hecho, Israel todavía sigue esperando, la nación de Israel, el pueblo de Israel. Muchos judíos individualmente han creído, y amén, porque son salvos y un día van a estar en el cielo con nosotros. Pero Israel como nación sigue esperando al Mesías. Y el Mesías ya vino. Él ya vino a hacer la obra que tenía que hacer. También la Biblia nos enseña, y como dice acá versículo 14, el Señor Jesucristo enseñándole a Nicodemo y a los otros discípulos, le dice que como Moisés que levantó la serpiente en el desierto del Hijo del Hombre necesitaba ser levantado. Él fue puesto en la cruz. Él fue puesto en esa cruz del Calvario donde murió, donde derramó su sangre, donde entregó su vida, donde cargó nuestros pecados. Y eso no lo hizo porque era un hombre bueno. Lo hizo porque te amó a vos y porque me amó a mí. Eso lo hizo porque nos ama y murió allí y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Y fíjense en versículo 17 y 18 vamos a leer. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, el propósito de Dios al enviar al Señor Jesucristo no era condenar al mundo. Y lo vemos en otras partes de la Escritura que nos enseñan que por la ley conocemos nuestras transgresiones, conocemos nuestros pecados. Entonces no necesitaba enviar a su Hijo para que vos y yo sepamos cuáles son nuestros pecados. Y sigue así diciendo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, no murió solamente por nosotros. Murió por todo el mundo. Murió por cada una de las personas en esta tierra que vivieron desde Adán y Eva hasta el día en que el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia y hasta el día en que esta tierra sea destruida. Todos los hombres y mujeres a través de los siglos podían creer, pueden creer. Pero dice versículo 18, el que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La oportunidad de creer la tenemos todos. La oportunidad de creer
La tenés vos que estás viendo la transmisión. La tenés vos que vas a escuchar después este mensaje. Pero vos elegís. La Biblia nos enseña que hay un infierno eterno después de la muerte. Hay un cielo eterno. La elección es tuya. Todos los que estamos acá, o la gran mayoría de los que estamos acá hoy en el templo, ya hemos elegido. Y elegimos creer en esa obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz de Calvario, para darnos vida eterna, para darnos perdón de pecado. Vos también lo podés hacer, vos también podés creer y podés tener perdón de pecados y vida eterna. Solamente tenés que confesar que sos un pecador, una pecadora, y creer en la obra que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz de Calvario. Te animo a que lo hagas lo antes posible. No sabemos cuándo es el tiempo de nuestra muerte. El autor de Hebreos dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. No dice a los 5 años, a los 10 años o a los 100 años. Está establecido que todos tenemos que morir. Y la muerte puede estar muy cerca. Y si no creíste en Cristo como Salvador, tu eternidad va a ser en el infierno. Por eso te animo a creer. Por eso te animo a ser parte de los que en versículo 18 sí aceptaron la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y creyeron en Cristo como único y verdadero Salvador. Vamos a ir ahora al libro de Romanos. Romanos capítulo 14. Romanos 14, versículo 10. Pablo le está hablando a los hermanos en Roma y les dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Escuché alguna vez decir a un cristiano, supuestamente él era creyente, y dijo: yo voy a hacer mi vida como quiero. Aunque llegue con muchos coscorrones, yo sé que voy a entrar al cielo. Ahora la pregunta es: ¿de qué manera querés entrar al cielo? ¿De qué manera querés estar delante de nuestro Señor? Nosotros, al igual que los incrédulos, tenemos toda la libertad de elegir qué es lo que vamos a hacer, de elegir cómo vamos a vivir delante de nuestro Señor. Se utiliza muchas veces este pasaje, el versículo 11, para decirle al incrédulo: algún día vas a estar de rodillas delante del Señor. Pero Pablo le está hablando a los creyentes acá. Pablo está hablando a hermanos en la fe que no estaban andando como era correctamente, que no estaban utilizando sus vidas como agrada al Señor. Y Él les dice: no se olviden que un día toda rodilla se va a doblar delante de nuestro Señor. El Señor Jesucristo enseñaba a sus discípulos y enseñaba
a toda la multitud que le estaba siguiendo y les decía la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, donde le dice, su señor le dio a uno 5, y a otro le dio 2, y a otro le dio 1. Y vino al que le dio 5, y ese produjo 5 más. Y el que le dio 2, y produjo 2 más. Y cuando fue al que le había dado 1, le dijo, tenía miedo porque te conozco, tenía miedo porque sé cómo sos. Y lo enterré, lo guardé, lo escondí para entregarte ese 1 que vos me diste. Y la respuesta del Señor para los 2 primeros fue, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero para el siervo que no fue fiel, para el siervo que no produjo, fue la condenación. El Señor ordenó que le sacasen lo que tenía y se lo diesen al que más tenía. Nosotros tenemos la libertad como cristianos de vivir y de hacer para nuestro Señor lo que queremos. Nadie obliga a nada en la iglesia. No anda el pastor constantemente detrás tuyo para ver qué es lo que haces cada día. No anda el pastor detrás tuyo para ver cómo estás viviendo tu vida en tu trabajo, o en tu lugar de estudio, o en tu casa. No te pide el pastor ni los diáconos el celular para ver qué es lo que estás viendo en tu celular, o qué es lo que estás haciendo en tu celular. Porque esa no es la idea. Esa no es la idea. La idea es que vos entiendas la responsabilidad que vos tenés delante del Señor. Cada uno de nosotros fuimos salvos por gracia. Cada uno de nosotros fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Por amor. El Señor nos amó tanto que dio a su Hijo. El Señor nos amó tanto que nos rescató de esa inmundicia en la que andábamos, que es el pecado. Él te sacó de ese lugar, Él me sacó de ese lugar. ¿Cómo no voy a estar agradecido al Señor? Es interesante ver que cuando alguien trata de hacer algo en contra de mi familia o en contra de alguien a quien quiero mucho, si alguien viniese a querer atacar a uno de ustedes, seguramente saldría a defenderles. Lo mismo con mi familia. ¿Por qué? Porque nos amamos. Porque nos amamos. Tengo 2 de mis sobrinos. Tengo una sola hermana y ella tiene 4 hijos, y 2 de mis sobrinos iban juntos al colegio. O sea, por la edad estaban uno en un grado y el otro en otro. Y la nena era más chica que el varón. Pero el varón era más tranquilo, más quedado, más retraído, ¿no? Para las cosas. Y cuando sus compañeritos de grado lo molestaban, su hermanita más chica iba enseguida y lo defendía. Ella se metía en medio y no quería que le hagan nada a su hermano. Y es lo que normalmente haríamos. Es lo que cualquiera de nosotros podríamos hacer. Yo me acuerdo de más chico pelear mucho con mi hermana. Peleábamos, pero que nadie hiciese algo en contra de ella, porque iban a saber cómo era yo. ¿Por qué? Porque la amo, porque es mi hermana, porque es sangre de mi sangre, porque estamos criados juntos y nos amamos.
pero con nuestro Señor que dio a su Hijo por mí, sin tener nada que ver yo con Él. Al contrario, siendo su enemigo, Él envió a su Hijo a morir en la cruz de Calvario por mí. ¿Qué necesidad tenía? ¿Qué era lo que le obligaba a hacer eso? Su amor, su amor. ¿Y cómo demostramos nosotros nuestro amor? ¿Cómo demostramos nosotros el amor que tenemos hacia nuestro Señor? Eso es lo que necesitamos ver. Eso es lo que necesitamos evaluar. Eso es lo que necesitamos poner en práctica. Y nuestro amor se demuestra en distintas maneras. Mi amor hacia el Señor se demuestra cuando cada mañana abro su palabra y leo. Estudio lo que la palabra de Dios dice. Escucho lo que el Señor me quiere decir a través de su palabra. Y obvio, yo digo cada mañana, pero a veces lo haces en la tarde o en la noche. Lo haces cuando tenés un momento libre en el día. Y está bien, pero eso es lo que es importante. Que vos te acerques a aquel que te amó primero a vos. Que lo busques. Que lo busques a través de su palabra. Que quieras saber qué es lo que Él dice, qué es lo que Él quiere de mi vida. Y todo lo encontramos acá. No necesitamos ir al consejero para que nos diga cuál es la voluntad de Dios. No necesitamos ir al pastor para que nos diga cuál es la voluntad de Dios. ¿Podés hacerlo? Sí, podemos hacerlo, tranquilamente. Eso no es un problema. Pero si querés saber cuál es la voluntad de Dios, simplemente abrí su palabra y lee lo que el Señor te quiere decir allí a vos. Acá está toda la voluntad de Dios, todo el consejo de Dios. Entonces no necesitamos ir a alguien más. Podemos hacerlo, podemos recurrir a un montón de libros que nos ayudan. A un montón de libros que fueron escritos por hombres que estudiaron mucho más profundamente la palabra de Dios. Tenemos enciclopedias de teología. Y amén por esos hombres que escribieron esos libros y que nos enseñan y que nos ayudan. Tenemos libros que transcriben el hebreo al castellano, el griego al castellano, y que nos ayudan al momento de estudiar la palabra de Dios. Tenemos hombres como MacArthur, que escribió un montón de libros que son de muchísima bendición y que pueden servirte. Pueden ser de muchísima utilidad, pero está todo basado acá. Está todo basado en la palabra de Dios. Entonces, busquemos a Dios cada día. Busquémoslo a través de su palabra. Busquémoslo a través de qué es lo que vos querés, Señor, para mí en este día. ¿Qué es lo que vos querés, Señor, para mí que yo haga con mi vida? También buscamos a Dios por la oración. No tengo tiempo. Me levanté tarde. No llego al trabajo si me pongo a orar. Voy a llegar tarde a la clase si me pongo a orar. Bueno, ora mientras estás viajando. Ora mientras estás en el tren, en el colectivo o vas en el auto. Nada es un impedimento para que oremos. Mostramos nuestro amor a Dios por medio de la oración. Necesitamos orar.
Necesitamos doblar nuestras rodillas delante del Señor para pedir a nuestro Señor que obre en nuestras vidas y que obre en la vida de nuestros hermanos. Necesitamos ponernos de pie delante del Señor y levantar nuestras manos para rogar a Él que tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia de nuestro país, que tenga misericordia de este mundo. La semana que viene tenemos el musical. El sábado que viene, ya queda nada. ¿Cuánto tiempo dedicaste a orar para que haya gente salva en el musical? ¿Cuánto tiempo dedicaste a orar para tener un invitado para el musical? Es una excelente oportunidad. Es un momento muy bueno porque está llegando la Navidad y la gente está un poco más aceptable con las cosas del Señor. Consideran un poquito más el quizás poder ir a una iglesia. Y sobre todo si es para escuchar música, ¿no? No para que alguien me esté predicando. Voy a escuchar un recital de música, qué lindo. Y encima es gratis. Es una muy buena oportunidad para que podamos invitar. Pero ¿cuánto tiempo estuviste orando por esto? Necesitamos orar por fortaleza para nuestras vidas. Cada día tenemos lucha. Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, no tenemos lucha con sangre y carne. O sea, mi lucha no es con mi compañero de trabajo que se niega a escuchar el Evangelio, o con mi vecino que cuando escucha que yo pongo música cristiana pone cumbia, o pone tango, o pone chamamé, a todo lo que da. Nuestra lucha no es con ellos. Nuestra lucha es con el enemigo, que está buscando día a día hacerme caer, que está buscando en cada momento hacerme caer. Y necesitamos orar, necesitamos buscar a nuestro Señor para que Él nos fortalezca, para que Él nos dé fuerzas y nos dé ánimo, para que Él nos dé la valentía de poder enfrentar al enemigo. Porque aunque Él ya le venció, nosotros no. Entonces necesitamos leer la palabra, necesitamos orar, necesitamos congregarnos. El Señor nos enseña a través del autor de Hebreos que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, para estimularnos al amor y a las buenas obras. El no congregarse no es, tenés que ir a la iglesia. Tenés que ir a la iglesia con un propósito. Tenés que ir a cada reunión con un propósito, edificar a tu hermano. Y por supuesto, no siempre estamos listos para edificar a nuestros hermanos, porque a veces estamos con debilidades nosotros mismos. Y ahí es cuando voy a la iglesia para que mi hermano me edifique a mí, para que mi hermano me ayude a superar este momento difícil. Entonces no dejamos de congregarnos y así mostramos también nuestro amor a Dios, así mostramos también nuestro amor al Señor. Predicamos el Evangelio, compartimos la palabra de Dios para mostrar nuestro amor a Dios. Lo que Él hizo por mí, yo lo hago para otros. Lo que Él hizo por mí al enviar a un hermano, a una hermana, o simplemente recibir un volante, un folleto en el que se explicaba el Evangelio, yo lo hago para que otro pueda tener la misma oportunidad que yo tuve. Y cuando algún compañero de trabajo, algún compañero de estudio se acerca y te dice,
orá por mí porque estoy teniendo un problema en mi matrimonio, o estoy teniendo un problema con mis hijos, o estoy teniendo un problema de salud, vos puedas decirle lo que dice la palabra de Dios y alentarlo y animarlo y predicarle el Evangelio nuevamente para que acepte a Cristo como Salvador. Porque si Él siempre está molestándome, porque si Él siempre está negando lo que yo digo de la palabra de Dios, porque eso mismo hacíamos nosotros. Eso mismo hacíamos nosotros con nuestro Señor. Lo negábamos, rechazábamos lo que Él estaba haciendo y lo que Él hizo por nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a negarle a otro la oportunidad de tener a Cristo como Salvador? Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Somos libres. Ya no somos más esclavos del pecado. Somos libres. Dice Pablo a los Gálatas, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos unos a otros. Dios nos da la oportunidad de servirnos unos a otros. Dios nos da la oportunidad de bendecirnos unos a otros. Cuando vos recibís bendición de Dios, podés transmitir esa bendición a los otros hermanos. Y cada uno de nosotros, cada día recibimos muchísimas bendiciones de parte del Señor. Cuando te levantás y estás respirando, tenés la bendición de poder comenzar un nuevo día, de tener una oportunidad más de ir a trabajar, de ir a estudiar, de hacer las cosas que tenés que hacer en tu casa. Cuando vos tenés un plato de comida en tu mesa, es una bendición del Señor. Es como cuando nuestros chicos son chiquitos y le decís y no quiere comer y le decís, ¿cuántos hay en el mundo que no tiene para comer? Bueno, pensá en lo mismo cuando te sentás hoy al mediodía en tu mesa y tenés un plato de comida. Es una bendición del Señor. Es una bendición del Señor. Es la provisión del Señor. Cuando tenés la oportunidad de tener a las personas a las que amás cerca tuyo, Dios te da esa oportunidad que mucha gente no tiene. Dios nos bendice cada día con cientos de bendiciones, con miles de bendiciones, que a veces se nos pasan por alto porque es algo rutinario, porque es algo común en mi vida, porque es algo normal. No lo pienso en que es algo que el Señor me está dando. Y esas bendiciones pueden ser bendición para mi hermano también, pueden ser bendición para mi hermana. Entonces necesitamos elegir, necesitamos ver de qué lado nos ponemos. Como el incrédulo, puedes elegir si vas a amar a Dios, si vas a servir a Dios, o si simplemente vas a rechazarlo, o si simplemente vas a decir, sigo viviendo mi vida como estoy cómodo, estoy tranquilo, nadie me molesta. Esta semana mandé, porque vamos a llenar las hojas de ministerio, mandé al grupo de WhatsApp de la iglesia qué es lo que hay que hacer en cada ministerio para que cada uno de ustedes sepa, pueda ver, pueda orar y después cuando tiene que llenar la hoja de ministerio decir, me anoto en este ministerio porque voy a tomar el compromiso de hacer todo esto que hay que hacer.
¿Por qué? No porque quiero que mis hermanos me vean. No porque quiero que los demás digan, fíjate, Marcelo se anotó en limpieza y se anotó en el culto de niños y se anotó para dirigir la música y se anotó para tocar el piano y se anotó para esto y se anotó para lo otro. No, no lo tenemos que hacer con esa motivación. Nuestra motivación tiene que ser el amor al Señor. El amor al Señor. Y si solamente puedo venir a limpiar, voy a venir a limpiar, pero no porque es el día que me toca limpiar. Voy a venir a limpiar porque amo al Señor. Y si me toca predicar, no voy a venir a predicar porque ya está anotada una fecha. Voy a venir a predicar porque amo al Señor. Entonces todo, absolutamente todo lo que hacemos, lo hacemos para nuestro Señor. Lo hacemos para aquel que nos escogió. Lo hacemos para aquel que nos eligió. Dos pasajes, uno voy a leerlo yo y el otro después lo vamos a buscar. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, a partir del versículo 11, el Señor a través de Juan dice: y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el juicio del gran trono blanco, así lo conocemos. El juicio del gran trono blanco, no va a haber ningún creyente. No va a haber nadie que haya creído en Cristo como Salvador. Por eso termina diciendo: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. El que no fue salvo, en ese momento ya no tiene oportunidad de salvación. En ese momento no tiene oportunidad de arrepentirse. En ese momento ya es condenado. Les voy a invitar a que vayan al libro de Gálatas. Perdón, de 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 5. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer, voy a leer yo primero el versículo y después vamos a leerlos todos juntos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a leerlo juntos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Un día vas a estar así, de pie, delante del Señor. Un día vas a estar así de pie, delante de tu Salvador. Y Él no va a juzgarte para mandarte al infierno. Él no va a juzgarte para decir, estás condenado por toda la eternidad. Él va a decir, ¿recibís estas coronas o no las recibís? Las recibís porque mientras estabas en el cuerpo, hiciste todo lo que tenías que hacer por amor a mí. O no las recibís porque no hiciste nada o porque no lo hiciste por amor. Un día vamos a estar así delante del Señor, de pie, delante de nuestro Salvador, delante de aquel que vino a dar su vida por nosotros, delante de aquel que nos rescató. ¿Cómo va a ser ese momento para vos? ¿Cómo va a ser ese momento en el que el Señor, tu Salvador, el que murió en la cruz, el que cargó tus pecados, el que te dio vida eterna, esté preparado allí para decirte, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? Ojalá que sea así para cada uno de nosotros. Ojalá que el Señor pueda ver nuestra vida y pueda ver lo que hicimos por amor a Él y nos podamos caminar de tan cargada que esté en nuestras manos de coronas. Coronas que luego vamos a entregar a Él nuevamente para honrarle y para glorificarle. Señor Padre nuestro, queremos agradecerte por tu palabra. Queremos agradecerte, Señor, porque un día tú vienes a buscarnos. Porque un día tendremos que estar delante de ti, Señor, y ese día queremos recibir honra de parte tuya, Señor, porque te hemos honrado y porque te hemos glorificado, Señor, en todo mientras estamos en este cuerpo. Te ruego que obres grandemente en nuestras vidas, que podamos mostrar amor, Señor, hacia ti. Que no sea simplemente algo más que tenemos en nuestra vida, Señor, sino que seas lo esencial, lo primordial, lo principal para nosotros, Señor, cada día. Y que podamos de esta manera honrarte y glorificarte siempre, Señor. Te ruego que trabajes, Padre, para que podamos amarte y para que podamos servirte. Te pedimos, Señor, por aquellos que aún no han creído en ti como Salvador y que van a escuchar esta transmisión, que van a ver este video, Señor. Que ellos puedan comprender, Padre, el Evangelio de la salvación y puedan creer en ti. Que puedan aceptar esa obra que tú hiciste en la cruz del Calvario al morir por ellos en la cruz. Te rogamos que al salir de aquí podamos consagrar nuestra vida eternamente para ti, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gracias.